Buenas tardes a todos los presentes. Les agradezco a los señores periodistas que se hayan acercado y les deseo muy feliz día. Así que es muy importante su labor, así que para nosotros que siempre ustedes se acercan a nuestra institución. Y bueno, yo creo que hoy para nuestra institución es un día muy importante, es un día histórico. Yo no tengo muchos años en la institución y para mí esta es una jornada que me queda bastante grande. La verdad que estoy súper conforme que esta gente haya tenido la humildad, la gentileza, el tiempo, la garra, la convicción de tenerlos hoy aquí presentes. Así que bueno, no me voy a extender hablando porque son ellos hoy los disertantes, así que les dejo la palabra y otra vez les agradezco su presencia. ¿Por qué no empezamos de Zambia para acá? Yo le digo, eso es lo más fácil. ¿Por qué no nos hacen preguntas ustedes? Si no, vamos a repetir la conferencia. Primero de todo decir que creo que el honor es nuestro en estar acá. Siempre, desde que se armó esa comisión de enlace que surgió en la 125, tuvimos no sé si fue suerte o la idea, una idea que realmente se tomó de la unidad de las 4 entidades, y eso fue fundamental en lo que fue todo el desarrollo del 2008, de la 125, y bueno, y desde ahí hemos podido, siempre diciendo que en realidad no éramos nosotros solos, sino que eran también los productores, la gente que estaba en la ruta, lo que posibilitó el éxito de ese reclamo. Y bueno, y Rufino, sin ninguna duda, era uno de los lugares donde más se actuó, donde más se trabajó en ese tema, y bueno, finalmente, por suerte, logramos el éxito en el reclamo, y bueno, y desde entonces hemos tratado siempre de... Este año hemos estado bastante reclamados por el tema de los 10 años, pero bueno, estar acá en Rufino, no voy a acaparar la palabra, es para nosotros creo que un honor y bueno, nada. Una pregunta que me gustaría hacerles, así digamos como para que la puedan analizar y expresar cada uno de ustedes, es, visto hoy, digamos así, con el diario del lunes, ¿no? Estos 10 años, la lucha, ¿cómo la ven hoy, 10 años después? Y si siguen considerando que el resultado fue el óptimo. Bueno, mira, el resultado lo que hizo fue intentar pacificar el país. La situación en todos lados era muy complicada, había un estado de ánimo de los productores y de la sociedad en su conjunto que se sumó muy difícil, y yo creo que esos votos de los 36 senadores más el de el vicepresidente Cobo fue buscando la pacificación. Si uno analiza el tiempo, creo que estamos mucho peor que entonces, porque hubo una política de venganza y de achicamiento, y bueno, lamentablemente creo que el campo todavía no ha recuperado su potencial de producción. Yo siempre, y me parece que es bueno llevarlo, y a veces hablando con algunos periodistas que no vivieron el tema, quiero recordar cuando el país estaba en una crisis muy seria en el 2002, y fue a raíz de la política hacia el campo el que dio el primer paso para que recuperase la industria, el comercio, los pueblos, cómo resucitaron. Yo siempre cuento que pasaba por la ruta 8 por Venado y veía todo vacío, y en poco tiempo eso se recuperó. Así que creo que los resultados no fueron lo que te esperado. Si hubiera salido la 125 hubiera sido mucho peor. Es cuestión de analizarla, no da el tiempo ahora, pero es cuestión que la crisis hubiera sido mucho antes. Y bueno, nos tocó estar ahí, y creo que
a la luz de las circunstancias todavía los productores tenemos que seguir luchando para tratar de ayudar a que crezca el interior y que crezca el país. Sí, yo le quería preguntar, para buena parte del poder político, verlos a ustedes todos juntos es una especie de pesadilla. En este contexto donde hubo versiones de detener la reducción de las retenciones a la soja y aplicar retenciones al trigo y al maíz, ¿eso tiene algo que ver, además de los 10 años, con que ustedes se reencuentren y aparezcan otra vez juntos? No, yo te diría que, independientemente de lo circunstancial, el campo ha quedado posicionado en el ámbito público, en el ámbito político, y esto me parece que marca un lineamiento hacia el futuro donde ningún gobierno va a tomar una decisión si no tiene mínimamente el consenso de las 4 entidades de los productores en su conjunto. Nunca nos hemos atribuido la totalidad de la representación de los productores, pero sin duda en estas 4 entidades la gran mayoría están nucleados en estas entidades. Y a partir de allí creo que se plasmó hacia el futuro un mensaje hacia la sociedad también, en lo que representa el campo desde el punto de vista económico, pero también lo que es en el interior de nuestro país, lo que representa el campo desde el punto de vista social. Entonces creo que marca allí un quiebre importante en la figura del sector, que en su momento era una cuestión sectorial, una lucha por la renta, un gobierno que quería apropiarse de la renta para manejar el poder o consolidarse el poder, y una sociedad que vio en ese avasallamiento una actitud autoritaria, demagógica, populista, y que puso freno a eso, ¿no? Entonces la sociedad, más allá de que hoy tiene otras prioridades en cuanto a su problemática, el campo ha quedado relegado en las prioridades sociales, pero sin duda cuando aparece algún fenómeno que quiera interceder en lo que es el desarrollo de la actividad agroindustrial, sin duda que va a estar presente siempre lo que fue la lucha de la 125. Concretamente a la pregunta, Sí. ¿puedo contestar yo? Si le quería preguntar si el fenómeno no es Duchamp. Sí, ¿Qué fenómeno? Si no es de yo. No es Duchamp, es el fenómeno. Pero la pregunta concretamente, nosotros estamos apareciendo en los medios y ante la opinión pública fundamentalmente porque somos invitados en homenaje por los 10 años. No intentamos de ninguna manera reemplazar la acción de nuestras propias entidades. O sea, los que se han enfrentado a ese fenómeno que inventó Duchamp en estos días han sido las entidades, con nuestro apoyo, y en la medida que esté delante del micrófono voy a decir lo que pienso de ese intento, por supuesto, pero las entidades tuvieron una enérgica postura y son las que representan hoy día a los productores. Si me permiten, yo también hacer un aporte. Yo no soy tan optimista como Gareto. Yo creo que por algún motivo que posiblemente en la conferencia luego trate de explicarlo, en mucha gente las retenciones siguen estando presentes, no solamente en lo que sería el Frente para la Victoria y su continuidad, no me acuerdo el nombre de ahora, Unidad Ciudadana, donde algún diputado ha dicho que pondría inmediatamente las retenciones, sino lo que nos sorprendió que en algunos sectores del gobierno apareciera este tipo de opinión, ¿no? De propuesta. Lo que pasa es que uno se pone a analizar de dónde viene, y enseguida me llamó gente que ayudó a armar esta propuesta y me decían que no había sino la sacada de las retenciones algo al voleo por una cuestión política. Había un estudio donde demostraba que el país crecía más sacando retenciones y que el costo fiscal era prácticamente neutro con la recaudación de mayor producción que se obtenía por ganancias de actividad económica y todo eso. Y por eso creo que fue acertada la posición del presidente y ojalá la mantenga, porque si queremos sacar el país de la pobreza hace falta que crezcamos. En las mismas condiciones actuales
nosotros no vamos a poder sacar el país de la pobreza e indigencia. Precisamos tener mucha más producción de granos, de carne, industrial, que haya más comercio, más actividad económica en todo el país, y de esa manera vamos a poder cumplir con ese gran objetivo que es darle un mejor futuro a todos. Así que yo creo que lo que hay que entender, y creo que es una de las penas que uno lleva, que a 10 años todavía hay la gente que no se dé cuenta que producir más es sin retenciones. ¿Ustedes consideran o cómo analizan el cambio que ha producido el gobierno a 2 años de haber asumido? Es decir, ¿cómo vieron la política a partir de que asume el nuevo gobierno y en esta otra, digamos, segunda etapa, donde evidentemente hay un cambio, también visto desde el lado de productores, ¿no?, que encuentran, insumos ya ahora con otro tipo de costos y apertura de importaciones que tiran abajo la industria nacional, que está fuertemente relacionada con el campo, me refiero? O sea que así puedo meter un poco la cuchara. ¿La entendiste o la repito? A ver, la segunda parte repetite alguno. Pero bueno, la primera parte va dentro de un ratito. Lo que quiero agregar alguna cosa particular que dijo acá Hugo Luis Biorcati. Ya nuestra presencia en realidad no es porque estamos en una ofensiva de ocupar, digamos, el protagonismo agropecuario, sino que estamos invitados por una entidad, como nos invitó el 11 de marzo Raúl Victor en San Pedro, que dicho sea de paso se comunicó y manda saludos. Y Venado Tuerto, que anda por ahí también. En abril del año pasado, la rural de Venado Tuerto hizo sus 80 años y nos invitó la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces, son mimos, ¿no? Son mimos así que nos hacen por el esfuerzo que nos tocó transitar a nosotros como cara visible y a miles de productores 10 años atrás, ¿no? Entonces, en ese reconocimiento nosotros nos sentimos halagados, digo, bienvenido, ¿no? Se lo agradecemos de corazón. De paso nos sumamos a reconocer acá en Rufino a Enrique Carballera, que ha sido yo en lo particular he tenido una muy buena relación de amistad, digamos, así que dicho esto, también quiero agregarle a lo que decía Hugo Luis, que en realidad jubilados no estamos, eso tampoco. O sea, estamos como... No, pero prácticamente un consejo de ancianos casi. Estamos como los Rolling Stones, un poco más viejos, pero vigentes. Como los chanchoneros. Entonces digo, no nos jubilamos. Y ahí vienen algunas cosas que fueron dichas, ahí Mario Zambía la señaló. Es decir, nosotros todavía tenemos hilo en el carretel y queremos contribuir al país productivo, porque nos molesta el país de la joda y la timba financiera. Digo, va a ser clarito. Queremos ser parte del país productivo, un modelo productivo de desarrollo. Eso es lo que nos interesa, porque si hay producción y desarrollo, se resuelve la inflación, se resuelve la pobreza, se resuelve, digamos, la ocupación, y ese es el camino virtuoso. Si seguimos pagando tasas del 40%, si seguimos con estos movimientos, esta volatilidad del tipo de cambio del dólar, entonces ganan los que timberan. Y eso me parece que a ninguno de nosotros me parece que no nos interesa. Es decir, cada cual tiene su modelo de producción, y tenemos experiencias históricas de ser dirigentes vinculados a más producción para que haya más desarrollo. Tenemos historias en esto. Algunos de los que estamos acá tenemos la historia de haber fundado el movimiento productivo argentino en el 2002, en el 2001, que tomó el gobierno en el 2002, en aquella crisis. O sea que entonces, en este tiempo donde la pulseada es sector financiero, sector productivo, nosotros queremos ser parte de acá para adelante, no solo por los 10 años transitados, de empujar a favor de la producción. Como sea, habrá que ver con quién nos juntamos, cómo hacemos, dónde nos sumamos, qué escribimos, pero queremos ser parte de eso. Algo hemos hablado la semana pasada cuando estuvimos con Julio Cobos,
también en el marco de los 10 años, ¿no es cierto? Hecho este preámbulo, ahora le cuento, yo creo que el gobierno de Cambiemos, y lo dice alguien que no es macrista militante, yo no soy macrista militante, digo, para que nadie tenga duda, pero el gobierno de Cambiemos es efectivamente un gobierno que cumple buena parte de la agenda agropecuaria o de las promesas de campaña. Al sector que más le cumplió, creo que al sector agropecuario. Modificó retenciones, normalizó el comercio exterior, abrió espacios de mesas de competitividad, gente del sector, Bullaile primero, Luis Miguel Echeverri después, son gente que está en el ministerio. Hay distintos dirigentes agropecuarios, yo me lo encontré a Néstor Roulet, por ejemplo, que es asesor en el Banco Nación, digo, dirigentes, Julio Currás de la Federación Agraria, está en el Ministerio en el tema de Agricultura Familiar, digo, hay gente del sector que está siendo parte de la gestión. Retenciones se modificaron, hubo cuestiones que se normalizaron. Ahora, ¿está todo resuelto? No, no firmó Cambiemos el decreto de la felicidad. No decretó felicidad para todos los productores de todos los tamaños y de todas las regiones del país. Eso no pasó. ¿Tá? Sigue habiendo problemas, o sea, en las economías regionales, los productores más chicos, los productores lecheros, los productores de cerdo, porque hay un chanchoducto que viene el chancho de fuera del país. Digo, hay que actuar sobre el tema de la competitividad. Durante 2 años habíamos perdido competitividad por retraso cambiario, ahora se readecuó el tipo de cambio, pero no agarró la sequía. Entonces, digo, problemas hay, sigue habiendo, pero hay ámbitos donde poder discutir, y esto me parece que está en el activo de esta etapa, y que al menos, aunque haya dificultades, habrá productores que en una vez en la provincia de Buenos Aires, con Navidad, le aumentaron los impuestos inmobiliarios y le molesta, se enojan, pero se acuerdan de Guillermo Moreno y se les pasa el enojo, a ver si me explico. Así que, digo, esa es la otra parte de la pregunta, ¿cómo era? No, digamos, en esta segunda etapa donde ha pasado todo esto, a ver, el cambio del valor del dólar, cómo está sufriendo el productor agropecuario, porque los insumos se le han ido a otros valores, y sí, también hablaba de la apertura de importaciones y la gran dificultad que tienen las pequeñas industrias o las industrias de maquinaria agrícola. Mira, la semana pasada me encontré con el Vasco de Mendiguren, con quien formamos parte del movimiento productivo hace 15, 17, 18 años atrás. Y los ingresos de importaciones son proporcionales al retraso cambiario que exista. A ver, por eso yo, y esto lo digo por mi cuenta, no quiero involucrar a ninguno de los muchachos, pero digo, al país y a los productores de pampa húmeda siempre le fue bien con un tipo de cambio alto. ¿Tá? Tipo de cambio, mientras más alto, mejor le fue a los productores de producción exportable. ¿Se entiende? Te aumenta los insumos, sí, pero a mí me gustaría que esta etapa me encuentre con una buena cosecha de soja en la planta de silo, y la buena cosecha de soja lamentablemente no está por la sequía, no sé qué pasó en Rufino, pero en buena parte del país fue la peor sequía en 50 años, entonces, mientras el dólar es más alto, hay más competitividad. Estuvo en el 16 y el 17 pero tuvimos, sí, la cosecha estuvo, el problema es que teníamos retraso cambiario y aumento de Macri lo reconoció, que era el primer sector que primero que más había respondido, ¿no? Pero una pregunta, Mario, vos decís que hay un análisis, un estudio de que con retenciones el campo mejora. No, sin retenciones. Eliminando las retenciones, hay una mayor producción agropecuaria y una recaudación que supera en poquito, pero supera Creía que habías dicho al revés, porque a veces no contestamos esos estudios. El campo, yo siempre digo que le falta un poco de comunicación, de poder participar más en el día a día de todos los temas que se producen a nivel oficial. Entonces me parece que es importante que estemos atentos a eso, y creo que en eso nos favoreció mucho el tema de la 125, porque el campo pasó a tener un protagonismo, una participación, incluso hasta con la gente de la ciudad, cuando siempre existía
idea de la antinomia campo-ciudad y campo-industria, y me parece que después de la 125 ese tema cambió y que el campo demostró que su opinión tiene que ser tomada en cuenta, y me parece que en eso hemos tenido algunos avances. Sí, yo quería hacer una pregunta a Eduardo Bussi. En uno de los actos que se hizo acá en Rufino para la 125, usted fue el principal orador, me quedó grabada una frase suya: si nos dejan producir sin retenciones, podemos darle de comer gratis a todo el país. Sin embargo, hoy no hay retenciones al trigo, no hay retenciones al maíz, están bajando las retenciones de la soja y los alimentos están cada vez más caros. Es decir, ¿qué pasa? Yo supongo que habrá sido una metáfora esa. No fue metafórico. Me parece que no. Hay una cosa, ahí me voy a montar sobre algo que decía Luciano, fíjate vos. Con la parte que se llevan del trigo, de retención en el trigo, con ese 28% que se llevaban del trigo, se le podía dar pan gratis a todo el mundo. A eso se refería. ¿Se acuerdan ustedes? Eso era entonces, del trigo. La metáfora, yo no recuerdo, yo le he dicho tantas macanas, le he errado tantas veces a lo largo de mi vida. En aquel momento sonó muy bien. Pero la verdad ese es el análisis de los 10 años. Claro. Pero justamente lo que dice. Ese 28% en el trigo, si vos agarrabas el 28% de la retenida de trigo, lo transformaba en harina y le daba pan gratis a la gente con ese. Los 4 millones de toneladas que ¿se entiende? A eso se refería. El problema, Ahora, al muchacho, yo le digo, yo me preparo para estar delante de ustedes con todo respeto, o para estar delante de Mirta Legrand si fuera necesario. A ver, el trigo vale 5 pesos el kilo, vamos, y el pan vale 60 pesos. Digo, no le demos a vuelta. El trigo vale 5 pesos el kilo, 5 pesos. Y el pan vale 60 pesos. Entonces no busquen, por más que sacaron las retenciones, que aumentó el trigo, 5 pesos el kilo de trigo, 60 pesos el kilo de pan. El problema del costo del alimento hay que buscarlo en otro lado, no en la materia prima. Acá tengo un productor de leche que puede hablar un rato largo. ¿Me explico? El pan no está hecho con trigo, porque el 90% del precio del pan no es trigo. El tema es, y ustedes deben conocer, no sé cómo son los hornos de las panaderías acá. Acá la mayoría. Bueno, las cuentas, cuando hay hornos eléctricos, las panaderías están cerrando. Porque con un costo del kilo del pan que está entre 8 y 10 pesos, hay algunas diferencias en cuanto a lo que cuesta producir un kilo de pan en trigo, tenés todo lo demás, que son desde impuestos, costos de electricidad o de gas, mano de obra, alquileres, que realmente es enorme. Entonces cuando yo vi ayer el panazo y pedían un subsidio a la harina, incluso si hubiéramos hecho lo que decía Luciano, dar la harina gratis, hubiera seguido costando el pan por todos otros costos que hoy no tienen relación con las demás cosas. Yo creo que yo sufro las cuentas de electricidad, así que bueno, calculo que a todos ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Y el gas, mi zona es Bravo, no sé acá. Sí, ustedes lo sufren más, nosotros estamos más acostumbrados. Cuando ustedes pagaban 10 mangos la luz, nosotros acá no, pero ustedes yo estoy hablando de Buenos Aires. Nosotros no somos de Buenos Aires. 60 kilómetros de acá. Yo pago la luz de los tambos de Carlos Casares, no en mi caso en Buenos Aires. Ahora una pregunta que oí hoy viniendo en el auto, que hablaba el gobernador de Santa Fe en Agroactiva, que dijo que en Santa Fe el inmobiliario y los impuestos son mucho menores que Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y alguna otra provincia. ¿Es así? El valor fiscal está bastante desactualizado. Están hablando de, me parece que hay uno del 2003-2004, creo que es el último, la última actualización. Del valor de la base imponible fiscal. La provincia de Santa Fe, Córdoba, la provincia de Santa Fe la que tiene la renta más alta de todo el país. El 66% se queda en el Estado, acá en la provincia de la sumatoria, digamos, de los impuestos. La provincia de Córdoba es una de las más caras, por eso creo que el gobernador ha hecho alguna queja sobre respecto a esto, ¿no? Pero me parece que el desafío hacia el futuro del campo y la dirigencia actual
cómo valerse de toda esta fortaleza que ha tenido el campo, y cómo generar hacia el futuro las propuestas que terminen de resolver los problemas que tiene el sector, tanto de las producciones regionales como de la propia Pampa Húmeda, ¿no? Los problemas de infraestructura que tenemos, estoy acá con el tema de la inundación, qué vamos a hacer con la ley de semilla, con la ley de arrendamiento, una política tributaria que deje de ser un castigo a la producción, realmente encontremos allí una herramienta valiosa para generar incentivos, para la ganadería, para la lechería, para el arraigo de los productores, para agregarle valor a la materia prima. Creo que ese es el desafío y ojalá que se dé, porque está la oportunidad. La gran diferencia que hay entre el gobierno anterior y este, la primera es que hoy hay un reconocimiento hacia las entidades, hacia sus dirigentes. Antes los defenestraban. Y la segunda es que hay posibilidad de sentarse a una mesa y dialogar. Y antes no existía esa posibilidad. Entonces, con esas dos herramientas ya es un paso importante para avanzar en el resto de los temas. Ojalá que haya la racionalidad de ambas partes para avanzar en los resultados de aquellos temas que todavía hoy el productor no encuentra una respuesta. Yo creo que hay una parte de tu pregunta que creo que la llegué a ver. Y la pregunta que viene es, ¿está todo bien? No. Tenemos una lechería que está mal, están desapareciendo tambos, realmente los más chicos. El otro día vemos un super tambo que se inaugura y no pusieron en la misma página que se habían cerrado, no sé, 5.000 tambos chicos. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso, porque realmente es parte posiblemente es una transformación, pero no sé, la economía regional también no está tan bien. La ganadería, y hace un año que andamos con los valores parecidos. Y bueno, ¿qué medidas tomaríamos? Por ejemplo, hay saldos fiscales que tiene el productor, que lo tiene metido en el Estado, que no lo va a recuperar nunca, y tiene que pagar un crédito 40% de tasa de interés. Esos saldos fiscales sería capital que le estamos restando al productor. Segundo, quienes tenemos ganadería, la falta del ajuste por inflación hace que por tenencia, con la misma cantidad de animales, los mismos animales que teníamos el año pasado, paguemos una barbaridad de impuesto a la ganancia. Barbaridad de que con 700 animales pagas alrededor de 280.000 pesos. Cosa que realmente son cifras importantes. ¿Por qué? Por una evaluación que tuvo. Antiguamente existía el ajuste por inflación que lo sufren todos. Lo que pasa es que en el caso de algunas producciones, no solamente la nuestra, nos podés evadir. Pero hay otros productores que vos decís, stock no tengo y chau, se acabó. Pero vos tenés el stock que figura en SENASA, que figura en la declaración y todo eso, lo tenés que tener 2 años. O sea, que hay una falta de ajuste por inflación que está haciendo que pagues un impuesto ficticio por la tenencia de Hacienda. ¿Qué medidas haría para impulsar un poco más la ganadería? Hoy estamos abriendo mercados. Me encanta abrir mercados selectivos. Si yo abro mercado con Japón y puedo que ellos me traen la carne de Japón y puedo exportar la carne nuestra, me parece bárbaro. Ahora, si hablo con Estados Unidos y me entra todos los chanchos que quieren acá y me desarma toda la producción porcina, creo que estamos equivocados. Entonces hay que hacerlo. Ese es un punto también que... Es un tema selectivo, no podés abrir todo, pues ya lo vivimos, ¿no? O sea, yo escuché al presidente hablar que iba a hacer un proyecto de país y recordaba a Frondizi. Yo lo veo muy parecido a Carlos Menem, pero bueno, espero que me equivoque y con el tiempo estas cosas cambian. La otra cosa que veo, y aparte yo no voy a hacer lo mismo que hizo Salvador Bussi, no hablo por ellos, hablo por mí. La otra cosa que veo que me preocupa es la falta de incentivos, por ejemplo, al uso de fertilizantes. Haciéndolo que vos puedas utilizar fertilizantes y grabar un poco más como tiene Uruguay, Brasil, una cantidad de países, podés con la misma cantidad de tierra, con el mismo esfuerzo, producir un 30% más. Tanto en ganadería como en la parte de grano, todo eso. El novillo pesado. El novillo pesado, vamos a tener los frigoríficos siguen en crisis. Cuando abrimos carne para exportar y no tenemos que exportar, porque si exportamos, se produce la crisis de precio interno y nos complicamos. Porque
tenemos que tener la materia prima. Después, el novillo se conforma, una pata va para allá, la cola va para acá, el cuarto pistola va para los lugares más alto adquisitivo y queda carne a menor precio, pero hay que tener la producción. Y estamos viendo que no está habiendo ese incentivo. Y el último tema es la tasa de interés. Cuando dicen que hay tasa de interés barata, yo le digo que a mí me tocó ser presidente de Carvap cuando hubo que sacar 11 millones de hectáreas que estaban hipotecadas en todo el país. Y hubo que luchar muy fuerte porque hay gente que había tomado créditos baratos, cambió la situación, le subieron los créditos y la verdad la situación fue muy difícil y bueno, se salvó con una especificación que asimétrica que perjudicó a mucha gente y que complicó y que benefició a otros. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, y esto es una recomendación a los productores, es que sin rentabilidad los créditos son un salvavidas de prueba. No sé si lugar, pero ¿cómo ven la situación política? Porque más allá de los reclamos sectoriales, ustedes pasaron a ser, sobre todo ustedes, estas caras, pasaron a ser un elemento importante en el escenario político argentino. ¿Cómo ven hoy la situación política? Yo le decía a Uzi, sobre todo ahora que Moyano amenaza con hacer lo mismo que hicieron ustedes en el 2008. Ahí yo, antes de contestar sobre cómo vemos la situación política, que quizás lo opinen ellos mejor que yo, me gustaría parar ahí, porque hoy yo pensaba, ayer cuando bloqueó Moyano las entradas al capital con sus camiones, pensaba cómo se vincula esto con lo que hicimos nosotros, cuál es la diferencia, por qué reacciono tan mal, por qué me enojo tanto con lo de Moyano y por qué estamos tan contentos con lo nuestro. La primera respuesta es fácil, porque nosotros éramos buena gente. Nosotros éramos buena gente y este es un flor de hijo de perra. Pero esa es la reacción. Pero además lo que pasa es que la sociedad pensaba lo mismo. Ahí me di cuenta que mi primera reacción fue individual, pero la parte fundamental de lo que se sentía en las rutas hace 10 años era esa sensación de que uno estaba actuando bien porque la sociedad lo apoyaba. No era gente que nosotros traíamos para que nos apoyaran. Al contrario, nosotros éramos prácticamente la cara visible de una cosa que venía desde abajo y venía desde las raíces del país. Y esa es una diferencia muy grande. Y otra diferencia muy grande es la falta de patoterismo, la falta de fuerza en las rutas, porque si bien las bloqueábamos, ustedes lo han vivido, cada tantas horas se dejaba pasar, había una relación. Acá no. No, claro. Por eso están acá. Estoy tratando de hacer una cosa un poco más suave. Pero con todo, aún con los bloqueos. Y yo recuerdo una vez en el norte de Corrientes, creo, no me acuerdo bien dónde, había un corte que duraba horas, después se dejaba pasar, horas se dejaba pasar. Y de repente yo viví esto, un ómnibus que pasaba con gente que venía del norte, gente humilde que había ido, no sé, al norte, venía a trabajar, y que pasaba después de haber estado esperando 5 o 6 horas de noche dentro del ómnibus, y se asomaron a ver y gritaban que viva el campo. Entonces eso uno no lo ve. ¿Y cuál es la diferencia? Uno lo ve hoy. ¿Cuál es la diferencia? Y que la gente de Moyano, y ejemplifico con Moyano, todo lo que está sucediendo en Buenos Aires, actúa a contrapelo de lo que quiere la población. Nosotros actuamos a favor, con algo que no solo nosotros creíamos digno y creíamos honesto y lo hacíamos con total convicción de que así era, sino que la gente que nos acompañaba y la gente que nos miraba pensaba lo mismo. Es una diferencia fundamental, no se puede comparar lo que hicimos nosotros con lo que hacemos ya. Sí, pero también recuerde que hay una diferencia geográfica. En las protestas del 2008 se bloqueaban las rutas en el interior. Acá se bloquean las calles del centro de Buenos Aires. Se impide ir a trabajar. Y los canales están todos allá y transmiten todo allá. Esperate una semana o 10 días si esto sigue, la caldera sigue funcionando, que no te bloqueen Moyano las rutas también con los camiones, te hace un paro de camioneros. Pero yo creo que el campo lo que buscó fue producir más. Quería que lo dejaran producir. Querían que dejaran que algo que había empezado en el 2002 con un impulso donde se recuperó el país y todo, y el campo venía muy bien. Yo siempre digo, la ganadería en el 2005 era un manual de las cosas que había que hacer. Era realmente interesante, donde estaban los tipos con la valijita saliendo a vender carne, donde
aparecían feedlot en todos lados, donde el productor le invertía y había una cantidad de cosas interesantes. Entonces era un deseo de producir más. Yo me defino como productivista. Cuando pasa el tiempo, aparece el autoritarismo. Esto se vota a libro cerrado, no cambiamos nada, y ahí es cuando empieza el apoyo de la sociedad, que quería la división de poderes, que quería un Congreso que opinara y que votaba. Bueno, aparece todo este tipo de cosas y eso es lo que nos va dando más fuerza. A mí me parece que de un tema económico se convirtió en un problema de estilo de país, y eso es lo que nos dio el apoyo y la diferencia que hasta hoy veo con Moyano. Ahora, la movida que hicieron ustedes, o digamos que hizo el campo, ¿en cuánto tiene que ver con la paternidad de los grupos de los pools de siembra? Pero permíteme redondear una pregunta de tu colega. Después, si alguno quiere responder eso, con gusto, estimado Alejandro. Lo de Moyano, actualmente, y la situación política general, es cuanto menos un poco confuso. Este es el problema. ¿Por qué? Porque ¿cuánto hay en el posicionamiento de los moyanos de acción en defensa propia? Es decir, no hay mejor defensa que un buen ataque, porque tenemos problemas, algunos problemitas de no poder justificar algunos negocios, qué sé yo, de empresa propia, de plata que se trasladó del sindicato a las empresas personales. Entonces ahí hay toda una cuestión que está en manos de la justicia, de la cual yo no voy a opinar, simplemente relato. Y como es desde 1490 y pico, Nicolás Maquiavelo en adelante, se dice no hay mejor defensa que un buen ataque. Entonces, ¿cuánto hay de defensa propia de Moyano? ¿Y cuánto hay realmente de cierto? A ver, el 27% que plantea Moyano también es cierto. Por eso que es confuso. Porque el 15% de pauta salarial para los trabajadores, jubilados, docentes, digo, nuestro mercado interno, porque todo eso es nuestro mercado interno. Buena parte de nuestra producción puede ir a Ámsterdam en el caso de la soja, algunos mercados van los excedentes de carne, de trigo, pero buena parte de la producción, o la mayor parte de la producción, va al mercado interno. A nosotros nos preocupa que los trabajadores no ganen lo que deben ganar, que haya un retraso en la capacidad, digamos, en el salario, y que haya un deterioro de la capacidad de consumo de la gente. ¿Por qué? Porque se fue a pagar más cara la luz, el gas, el transporte, el combustible, digo, una cantidad de cosas que aumentaron desproporcionadamente. Entonces el 15% quedó retrasado. Es decir, es de manual que el movimiento sindical tenga que empezar a apretar para conseguir otro 15% más, o lo que entiendan que necesitan. Entonces, ese 27% que planteamos ya no tiene una lógica. Y al mismo tiempo, ¿cuánto hay de eso? ¿Hasta dónde lo juzgará la historia, no nosotros? ¿Hasta dónde se monta sobre eso para defender sus propios problemas, digamos? Ahora, ya respondido el tema Moyano, la situación política actual, yo creo que hay un síntoma en la crisis del martes negro, del supermartes, del vencimiento de la LEVAC. A los pocos días reaparece en la mesa chica Emilio Monzó, por lo pronto en lo personal, para mí mi referente dentro de este zoológico gobernante, reaparece Chico Frigerio, reaparece Ernesto Sáenz, que habían quedado fuera de la mesa, porque el triunfo de octubre a la vecinal gobernante, porque no es, digo, a ver, el PRO no es mucho más que una vecinal, digo, gobernante, ¿me explico? Que creían que podían gobernar todo el país. Muchachos, el país no es fácil de gobernar con una vecinal. ¿Estamos? Digo esto con todo respeto, pero es una cosa relativamente nueva, relativamente chica. Entonces, habían empezado a excluir. Lo dejaron afuera a Monzó, lo dejaron afuera a Frigerio, lo dejaron afuera a Ernesto Sáenz, a los radicales, y necesitan más fortaleza política que nunca. Necesitan a los sectores que puedan dialogar con el justicialismo.
Entonces, primer error político de Macri, reforma, digo, es esa cosa de dejar fuera de la mesa, ¿tá? A lo que creo que tenían que estar más cerca que nunca. Reforma previsional a los empujones, con un caos en la calle. Y de ahí hay una secuencia de errores políticos que los lleva después a tener problemas económicos. O sea, los problemas económicos derivan de los problemas políticos, no derivan solamente del problema del déficit que se fue reemplazando con letras del tesoro, ¿tá? Sino que hay una cantidad de errores políticos que lo van llevando. Y cuando el pejotismo, le llamo yo pejotismo, que no es lo mismo que peronismo, son dos cosas distintas desde mi modesta concepción, cuando el pejotismo huele sangre, se abroquela y hace lo que hizo el otro día en el Senado, aprueba una ley para generar un desgaste al presidente sabiendo que no se iba a practicar. Digo, pero hacen un primer ensayo electoral en la idea del regreso, por lo tanto, Cambiemos debe tener más amplitud política que nunca si quiere gobernar la crisis en lo económico, porque no estamos en tiempos fáciles, y además encarar un proceso electoral con algún nivel de deterioro, que es lo que tiene en este momento el presidente Macri. Punto. Hasta acá mi modesta opinión política.